bueno, va haver-hi aquesta com assemblea d'escriptors que la idea va ser de dir, bueno, anem a crear una xarxa europea de ciutats que puguin servir per acollir aquells escriptors que estan amenaçats al seu país d'origen i llavors que els hi puguem oferir un refugi temporal mentre la situació no millora. En este caso, mi lugar de origen es Nicaragua, un país dentro de un conflicto en contra del Estado en contra de la sociedad cívica. Entonces, debido a mi trabajo, me vi implicado en varios riesgos, me vi implicado en persecución, me vi implicado en agresiones por parte de la policía y de entes aún desconocidos. Y mi vida, pues, en resumen, corría riesgo, al igual que la de mi colega. Entonces decidimos aplicar al programa a través de una red internacional. 2 anys es considera des de l'ICON que és el temps suficient que necessita aquella persona per no només recuperar la tranquil·litat, diguéssim, sinó tornar a escriure. Hemos cambiado nuestra rutina. A pesar del tiempo y la distancia, es cuando más presente estamos, por el compromiso que hemos asumido como jóvenes de contar lo que está sucediendo allá. Y con mucha más razón, ya que tenemos la oportunidad de escribir con calma, de no estar, de saber que poder salir a la calle a respirar menos toxicidad que la que se respira en nuestros contextos, que es muy difícil, una atmósfera llena de violencia y llena de muchos prejuicios. La idea principal sempre és que retornin. No sé qué haré a futuro, pero sí sé que tengo que estar investigando y escribiendo de alguna u otra forma.